Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Porque Jehová es ¿qué? Excelso. Pueden sentar, hermanos. Hay un diccionario que se llama de sinónimos y antónimos, ¿se acuerdan? Y entonces uno encuentra en ese diccionario, por decir así, feo. ¿Cuál es el antónimo? Bonito. Gordo. ¿Sí? Imagínense que aquí en el Salmo que acabamos de leer hay algo similar. Lo contrario de la humildad es la soberbia o la altivez. Y resulta que el Señor dice que debemos de aprender de Él que es ¿qué? Y humilde. Humilde. La humildad es una virtud que debemos de tener todos los cristianos. Entiéndase por humildad, no abandono, no desaseo. Entiéndase por humildad, no pobreza. Porque hay gente pobre, soberbia. Gente abandonada, soberbia. Gente desasiada, soberbia. Y hay gente muy elegante, muy adinerados y son humildes. Yo estaba hablando ayer con una hermana aquí en la iglesia y le comentaba de cómo Dios es de bueno, mirando a los hermanos en Kennedy, tanto creyente que está también posesionado en el área académica, en lo profesional, y ver que son tan sencillos, tan humildes. Dios ha hecho una obra en ellos. Obra que debe de suceder en cada uno de nosotros. Porque cuando por alguna situación se nos olvida de dónde nos sacó Dios, entonces nos volvemos soberbios. Y cuando eso se da, Dios nos mira ¿cómo? De lejos. Yo estaba mirando en la Biblia y me llamó la atención a tal estado que he sentido compartirles una reflexión esta noche argumentada desde el punto bíblico acerca de lo grave que es la soberbia o la altivez. Cuando uno va al libro del Éxodo, encuentra a un hombre como Faraón, que cuando le hablaron de Dios, ¿qué dijo él? ¿Quién es Jehová? Yo no sé quién es Jehová, porque los faraones llegaron a pensar que eran Dios y el pueblo así los veneraba. ¿Ya? Pero vino el día en que Dios le mostró que más arriba hay uno que es superior a todos. ¿Cierto? Y le hizo ver que arriba de Dios no hay nadie. Que Él manda y las cosas se dan. Contra toda oposición, contra todo lo que el hombre se invente para evadir la exigencia divina, Dios hará que el hombre al final tenga que ceder. Y al final, Faraón tuvo que ceder. Aunque no se resignó y quiso perseguir al pueblo, pero ya ustedes saben que perecieron en el Mar Rojo. Estaba mirando, por ejemplo, el caso del rey Nabucodonosor. Si usted lee el capítulo 3, encuentra que él se hace una imagen y todo el mundo tiene que adorarla. Pero hay 3 muchachos que no están dispuestos a negociar sus principios, que están dispuestos a pagar con la vida antes que defraudar a su Dios. Y por eso, cuando los llaman,
ellos le dicen al rey: vea, no hay asunto de que te aclaremos o te expliquemos. Hay algo que está claro. El Dios a quien nosotros servimos, Él nos librará del horno de fuego. Así que de una vez por todas sepa que no vamos a adorar. Y ese hombre se enojó a tal nivel que mandó calentar ese horno 7 veces más y lanzaron allá a los 3 muchachos. Pero mire lo que sucedió: Dios se metió al juego con ellos. Porque hay algo que debe de tener en cuenta el cristiano: cuando un hombre o una mujer es fiel a Dios, Dios irá a donde el creyente vaya. Así el enemigo quiera borrarlo del mapa, Dios lo hará prevalecer, porque Dios es Dios grande. Aleluya. Y después de que los han lanzado allí, usted observa que muy preocupado se levanta el rey y llama a sus sirvientes y les dice: venga, ¿no fueron 3 los que arrojaron al horno? Sí, oh rey, fueron 3. Y él dice: ¿y por qué veo 4? Y uno semejante al Hijo de los dioses. Y eso lo impactó a él tanto que hace que él llegue a una conclusión en el capítulo 4 del verso 2. Es necesario que las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, yo las publique. Pero punto seguido vuelve y se le sube los humos. Entonces Dios le hace tener un sueño. Ve un árbol cuyas copas llegaban hasta el cielo. Leen el capítulo 4 y van a encontrar una escena maravillosa que le da una lección impresionante. Nadie le pudo interpretar, solo que había un muchacho en el cual estaba el Espíritu de Dios, que se llama Daniel. Este pudo interpretar el sueño y hacerle saber que ese árbol era él, que la tragedia que le venía no era pequeña, que había una posible solución, y era que se convirtiera, que se arrepintiera, que cambiara de actitud, cosa que él no prestó atención. Y un día dice que paseándose en su palacio comenzó a contemplar todo lo que había alcanzado, y estando en esa le fue cambiada su mente, y dice que fue lanzado al campo. Entre las bestias del campo estuvo. Las cosas cambiaron totalmente para él. Era bañado con el rocío de la noche. Dice que sus uñas le crecieron, haciendo ver de que, por soberbio que es el hombre, hay uno que cuando quiere lo hace que se humille. Y allá estuvo, ¿cuánto? 7 tiempos. 7 tiempos en el orden bíblico era 7 años. 7 años en esa condición tan complicada, hasta que un día entendió que era la consecuencia de su soberbia, y levantando su cabeza reconoció al Dios que pone reyes y quita reyes, y el reino le fue restaurado. Y entonces ordenó que todo el mundo adoraran al Dios de Daniel, porque no hay un Dios tan grande como el Dios de Daniel, que humilla a los soberbios, dice él, que humilla a los soberbios. Y cuando uno va al libro de Isaías capítulo 14 verso 12, que sería bueno que lo vayan leyendo, plantea la situación de un ángel precioso, el cual se llenó de soberbia, no tuvo en cuenta ese factor llamado humildad, no respetó el señorío y la soberanía de su creador, y eso le trajo como consecuencia el ser arrojado y llevar una tragedia eterna, porque para el demonio y sus ángeles no habrá esperanza. Eso es lo que dice la Escritura. Dios no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Si Dios hubiera socorrido a los ángeles, seguramente que Satanás hubiese podido ser restaurado, pero Dios no los socorrió a ellos,
socorrió a los afectados por este ángel caído que a causa de su soberbia perdió todos sus privilegios. Cuando usted lee capítulo 28, el verso 12 del libro de Ezequiel, vuelve y le repite la historia. ¿En qué nivel llegó a estar este ángel? Pero la soberbia lo llevó tan alto que se le olvidó que por encima de él hay uno que se llama Dios, y que Pablo dijo: ante él se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Usted verá si lo alaba, hermano. Así que quienes se han llenado de soberbia han terminado mal. Un día Herodes salió a arengar el pueblo, dice el libro de los Hechos, y el pueblo no quería escuchar la voz del hombre, sino la voz de Dios. Ellos entendieron que el que estaba ahí hablando no era otro sino el hombre. Y dice que un ángel del cielo vino y lo hirió y murió comido de los gusanos. Mire, hermano, la soberbia es un pecado tan grave, tan delicado, que es lo que hace que los hombres se condenen. Creo que uno de los factores por los cuales los hombres se pierden es por la soberbia, porque no están dispuestos a deponer el orgullo propio, su yo, porque no están dispuestos a doblar su rodilla ante un ser que nosotros llamamos Dios, que es Dios, que aunque no lo veamos, los cielos cuentan su gloria y todo lo creado dan testimonio de su verdadera existencia. El hombre debe de entender, por muy alto que esté, que más arriba de él hay otro. Y eso es lo que Dios le ha dado a entender a la iglesia. Y eso es lo que la iglesia debe de valorar, que Dios en su infinita gracia le plació darse a conocer de una gente que a lo mejor nadie pensaba y nosotros mismos jamás creímos que pudiésemos tener semejante bendición. Pero Él le plació darse a conocer, y por eso hoy vale la pena que desde el más grande hasta el más pequeño doble sus rodillas, reconozca que Él es Dios en el cielo, que Él es Dios en la tierra, que no hay hombre que escape a su conocimiento y que en consecuencia estamos llamados a rendirnos a Él, a obedecerle a Él. Más allá de que no estemos de acuerdo en muchas cosas desde nuestro punto de vista, la gran verdad es que Dios siempre tiene la razón. Dios siempre tiene la razón. Por descabellado que le parezca a usted los designios divinos, Dios sabe por qué lo hace. Dios sabe por qué lo permite. Al final, nadie está en condiciones de cuestionar. Y si no habla con el patriarca, él dijo una vez: ¿quién me diera saber dónde está Dios? Yo iría hasta su trono y hablaría con él y expondría mis quejas. Y luego Dios lo llama y le dice: venga, hablemos. Y comienza a preguntarle: ¿dónde estaba cuando yo fundaba todo? Cuando colocaba las columnas de la tierra. ¿Dónde estaba usted cuando yo colocaba la osa mayor y la osa menor, hablando de estrellas? ¿Dónde estaba? Y Job le tocó quedarse ¿cómo? Callado, porque no hay hombre que pueda altercar contra Dios. Él sabe todo, Él conoce todo, Él tiene el control de todo. A Él no se le escapa nada. Oh, yo quiero que lo alaben. Eso me motiva a mí para saber que definitivamente vale la pena servirle, seguirle, obedecerle, hacerle reverencia, entender que Él es excelso. Aleluya, que Él es infinito, que su conocimiento no hay quien lo alcance. ¿Escuchó eso? No hay quien lo alcance, porque ¿quién le enseñó a él primero para que fuera orientado? ¿Quién? Pablo explota de una manera maravillosa diciendo: porque en él están escondidos todos. ¿Escuchó?
todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si alguien quiere tener la verdadera sabiduría y el verdadero conocimiento, debe de acercarse a Él, al Señor, en el cual está todo lo que el hombre necesita, no solamente para vivir aquí, sino para vivir la eternidad. A usted lo educan en la universidad para hacer un plano, para conocer un gene, para saber de dónde proviene una enfermedad, cómo se hace un quebrado, cómo se resuelve un fraccionario, cómo se hace un cálculo, todo eso. Pero no le enseñan cómo ir al cielo y estar eternamente. Pero Dios, a través de su palabra, a través de su revelación, a través de su presencia, hace posible que el hombre no solamente pueda vivir aquí, sino que también tenga garantizada la eternidad. Por eso, bajémonos de la soberbia, bajémonos del árbol sicómoro, bajémonos del orgullo y entendamos que a los pies de Jesús somos más grandes, que a los pies de Jesús somos más importantes, que a los pies de Jesús somos más trascendentales que el hombre más sabio de la tierra. Porque el hombre científico acaba de morir y le espera una eternidad sin Dios, pues nunca pensó en la soberanía de un ser supremo. Pero tendrá que dar cuenta, porque ante Él se doblarán. No hay hombre que pueda evadir ese día, ese momento. Por eso hay un llamado hoy a los cristianos que están aquí en este recinto, como a los que me ven a través de las redes, que tengan en cuenta algo claro, y es que no hay un Dios tan grande como el Dios de los pentecostales. Aleluya. No hay un Dios tan grande como nuestro Dios. El hombre más sabio no tiene control sobre el espíritu en el día de la muerte. No hay quien pueda hacerle frente a algo que está decidido por un ser llamado Dios, y que el hombre, a causa de su soberbia, no ha querido reconocerlo. Es impresionante uno escuchar a la gente cómo niegan la existencia de Dios, cómo no aceptan la existencia de este ser tan maravilloso. Sin embargo, ellos en sí tienen un hálito que solamente Dios se los dio. El Espíritu de Dios que está en el hombre es el que permite que el hombre viva. El día que Dios lo reclame, el hombre dejará de ser. Pero el hombre no entiende eso. Es ahí por lo cual usted y yo debemos de vivir agradecidos con Dios y aprender una lección importante. Si no perdonó a los ángeles, si no perdonó a Faraón, si no perdonó a Nabucodonosor, si no perdonó a Herodes, si no perdonó a Sodoma y Gomorra, si no perdonó a los antediluvianos, tampoco perdonará a todo aquel que se ensoberbezca desconociendo que hay un ser supremo a quien un día, tarde que temprano, tendremos que comparecer. Y es posible que hoy mismo Dios te llame a cuentas. Por eso, aprende a ser humilde. Entiende que para los humildes hay una bendición muy grande. Dice la Escritura que Dios los atiende. ¿Escuchó eso? Dios se convierte en el dueño del almacén para atender al humilde que llega necesitado para solicitar un servicio de Él. Por eso es que Él dice: vengan los que estén trabajados y cargados, que yo los hago descansar. Solo en Él hay descanso. Por favor, siempre será mejor dormir en un petate que dormir en un camarote. El que está en el camarote se cae y el golpe es duro. El que está en el petate, nada le pasará. Siempre es mejor estar a los pies de Jesús. Como la mujer aquella, ¿lo recuerdas? Que ahí estaba postrada, derramando sus lágrimas, sus cabellos, allí enjugándole con sus cabellos, derramando un fino perfume en Jesús. Siempre será mejor estar ahí,
porque las personas grandes se conocen de rodillas. Las personas grandes son aquellas que saben entender que no hay uno más grande que el creador del cielo y de la tierra, que no hay uno más soberano que aquel que a causa de su grandeza llegó a pensar en nosotros para hacerse como nosotros, a fin de que nosotros llegásemos a ser como Él. Porque esa es la finalidad de Dios, que seamos semejantes a Él, porque sin duda alguna le veremos tal cual como Él es. Pero para eso es necesario que nos bajemos del orgullo, de la altivez, de la soberbia, que seamos humildes, que escuchemos la voz de Dios, que hagamos lo que Él enseña, que no nos resistamos a lo que Él nos exige. Al final Él es Dios y nosotros somos hombres. Él es eterno, nosotros somos mortales. Él es santo, nosotros somos pecadores. Él está en el cielo, nosotros estamos en la tierra. Él no está sometido al tiempo, usted y yo sí. Así que vale la pena decirle a Dios gracias por ser nuestro Dios. ¿Quiere dar gracias?